El señor Enrique Cebreros, delegado de La Flor, actualmente jefe de puerto de San Juan de Marcona, ubicado en la ciudad de Ica. A continuación le vamos a hacer las siguientes preguntas. Primero, que nos dé una introducción acerca del APN, qué función cumple y cuánto tiempo lleva fundado. Buenos días, como ya manifestara, estoy a cargo de la oficina desconcentrada de la Autoridad Portuaria Nacional en el puerto de San Nicolás y San Juan. De inmediato procederé a responder que las funciones de la Autoridad Portuaria Nacional. La Autoridad Portuaria Nacional es un organismo técnico especializado responsable del sistema portuario nacional. Y su finalidad está la de promover y desarrollar la competitividad de los puertos, facilitar el transporte multimodal y la modernización de los puertos. Es un órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente directamente del ministro, con facultad normativa por delegación del mismo ministro de Transportes, tiene autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Al respecto de la pregunta de los puertos en la Amazonía, ahí es donde queremos llegar con el punto principal, ¿no? ¿Me podría...? Ahora la siguiente pregunta es, ¿de qué manera aporta el transporte fluvial entre Perú y Brasil a la globalización? Bueno, antes de responder la pregunta hay que entender que en la Amazonía los ríos son sus carreteras de inicio, es la única forma de comunicarse porque, como bien se conoce, en la selva, porque es un terreno inundable, no se podrían hacer carreteras, tendría que ser muchos puentes, al menos la selva que tenemos, en lo que llamamos la selva baja. Y durante muchos años, desde el inicio, se han usado los ríos como vías de comunicación. En la actualidad, la autoridad portuaria tiende a que estos puertos fluviales tengan un nivel competitivo y mejorar el estándar, porque en la selva un puerto es una ribera de río, se amarra la nave y se embarca la carga y personal, y la carga es llevada a través de personas. Desde muy antes hemos tenido puerto de Iquitos, que tenían comercio internacional, era un puerto libre en los años 60, posteriormente ya dejó de ser puerto libre, y también el cauce del río hizo que este terminal, en el cual ingresaban naves de calado promedio de unos 8 metros, como se arenó, ya no pudieron ingresar este tipo de naves, y ya el comercio fue disminuyendo. Actualmente solamente hay una nave que se dirige hasta Texas llevando madera. Me enfoco en la pregunta. El comercio que puede haber en la selva es a través del río, como yo ya lo manifesté, pero si me explayo hacia el comercio Perú-Brasil, aún es muy incipiente, porque no hay mucho que llevar o naves que vayan hacia Brasil directamente. En los ríos de nuestra Amazonía los usan los dos puertos que alimentan Iquitos, por ejemplo, Yurimaguas y Pucallpa. Entonces ahí se mueve una gran cantidad de pasajeros y la carga en sí que va de Lima hacia la selva. Lo que podríamos decir en cantidades, por estadística, tenemos pues que se desplazan cerca de 300.000 pasajeros, hay un movimiento de 9.000 naves y una carga de 4.660.000, lo que están reportando en el año 2014. Sin embargo, si queremos ver el comercio internacional, tenemos a bien que en el año 2014 el Perú es un intercambio comercial en lo que se refiere a exportaciones Perú-Brasil. Perú exportó 1.593 millones de dólares e importó 1.994 millones. Estas cifras en lo que es exportaciones es el 4% de lo que exporta Perú, y en lo que se refiere a importaciones es un 4.7% de las importaciones que realiza Perú. En lo que va de los trimestres estamos alrededor de 600 millones en lo que es exportaciones y unos 790, casi 800 millones en lo que es importaciones. Siempre la balanza comercial la tenemos a favor de Brasil. Ahora la última pregunta y una
como conclusión, ¿usted qué cree, qué medidas debe impulsar el Estado del APN o usted cree que se debe hacer para mejorar ese tipo de transporte? Definitivamente que Perú, a través de sus ministerios, especialmente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha desarrollado diversos convenios para tener un comercio binacional entre Perú y Brasil, y a través de los ríos. Estamos aprovechando pues todos los convenios que existen, como el IRSA, que es la integración de toda la infraestructura regional en Sudamérica, que tiene que ver todo lo que es el transporte multimodal. Esto no solamente es de almacenes, todas las vías, tanto terrestres, férreas, fluviales y aéreas. Es por esto que en la zona norte, Paita se está modernizando y tiene una conexión terrestre con el terminal de Yurimaguas hasta Iquitos por río, y de Iquitos hacia Manaos, que sería el eje potencial por el Amazonas para tener un mayor comercio y también que los productos de Brasil puedan salir al Pacífico a través del puerto de Paita. Y así sucesivamente de Pucallpa también puede llegar hacia Brasil. Está la carretera en el IRSA Sur, que sería a través posiblemente del puerto de San Juan de Marcona o Mollendo, y poder llegar a las regiones del sureste de Brasil, como Rondônia. Todo esto es un proceso de desarrollo. La autoridad portuaria realiza los estudios de los terminales cuando estos se requieren, como es el caso de Iquitos, de Pucallpa y Yurimaguas, que ha sido concesionado a nuestro país hermano el Ecuador. Sin embargo, partimos de una premisa que si no hay carga, no merece desarrollar un puerto más grande. Hoy por hoy el movimiento interno de los pasajeros y carga nacional se desarrolla en unos puertos que son de carácter no muy técnico, y en eso estamos ahora abocados a la autoridad portuaria, con la finalidad de que estos puertos tengan un estándar mínimo, un lugar para que se embarquen seguros los pasajeros, que se pueda manejar la carga de una forma de estiva segura y controlada. Cosa que ahora no, es una comparación un poco burda, sería que en los ríos de la selva, no en todos, porque ya existen cuerpos logísticos que están llevando carga contenerizada, incluso con grúas y un manejo diferente en las chatas, pero no es lo común. Pero es como decir, pues, este movimiento se hace como a través de los combis o líneas interprovinciales masivas. Ese más o menos es el movimiento que ocurre en la selva. Listo, muchas gracias por responder las preguntas. De nada a ustedes.